Buenos días, siguiendo nuestro recorrido por el continente africano. Hoy veremos el destino turístico de Kenia. Kenia ha sido considerada como uno de los destinos más importantes en el continente africano, toda vez de que reúne uno de los sectores que tiene el mayor número de áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional del Serengeti, que la comparte con dos países más, y Tanzania, que es su vecino, es con el que más han logrado negociaciones para la realización de la oferta turística dentro del Serengeti. El Serengeti tiene estas características que ustedes pueden ir observando en la imagen. Tiene estas características geográficas, y eso le ha permitido mucho de que durante las temporadas de lluvia, entonces las lluvias sean en este sector bastante abundantes, y asimismo, al ser lluvias bastante abundantes, existen y se hacen grandes humedales donde la vegetación es muy próspera, y eso hace que gran parte de los animales de la fauna mayor vayan en busca de las pasturas, porque no nos olvidemos de que estos animales todo el tiempo están migrando hacia los lugares donde puedan encontrar pastos, ¿no? Y lógicamente que detrás de ellos también van los carnívoros para poder contar con el alimento, ¿no? Con su alimento. Entonces, el el Parque Nacional del Serengeti se caracteriza por esas bondades que tiene, como también Kenia ha creado un sinnúmero de otro tipo de áreas protegidas que les permite, es decir, desarrollar la actividad del ecoturismo con los denominados safaris turísticos de una manera muy organizada, y también a precios bastante accesibles. Es decir, hay precios para todos, ¿no? En algunas de las áreas protegidas o de las reservas se encuentran también, hay instalaciones turísticas que pueden ser desde cabañas muy rústicas y muy simples hasta algunas que puedan tener mayor comodidad. Acá tenemos la división política, y ahora no hay la pluma de esto, la división política de Kenia. Y podemos observar, ¿no?, de que tiene una parte costera, y aquí tenemos a su vecino de Tanzania, y decíamos de que Tanzania es la fusión entre dos repúblicas que hace unos 30 años se fusionaron, ¿no? Y una de ellas es Tanganyika. Y también aquí se encuentra el Valle de Tanganyika.
Entonces, podemos ver cómo también ha existido la influencia de la arquitectura europea. Y aquí podemos ver uno de los principales museos en Kenia, como también los vestigios de esa época de la colonia. Y no nos olvidemos que hasta los años 1930, 40, todavía formaba parte de las colonias europeas, ¿no? Kenia, oficialmente la República de Kenia, es un país del este africano. Aquí la podemos ver, que tiene fronteras con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del sur al noroeste. También limita y tiene una franja, decíamos, tiene una franja costera hacia el Océano Índico, que es esta, ¿no? La geografía, Kenia se encuentra situada en el este del África, en las costas, decíamos, del Índico, que la tenemos acá, y sus vecinos, Tanzania, Uganda, Somalia, su capital Nairobi, que la podemos ver acá, ¿no? Vemos esas características que tiene dentro del continente. Tiene una extensión, el país se extiende sobre 580,000 kilómetros cuadrados de superficie y tiene una población aproximadamente de 46 millones de habitantes. Su población está constituida por numerosas culturas y orígenes, y hay una diversidad también de creencias, de religiones, tanto las europeas que han sido importadas a esta región durante la época del coloniaje, como también las creencias propias que tenían los pueblos originarios de este sector. El nombre del país se debe al monte Kenia, un lugar tradicional del país y la segunda montaña más alta de África. Kenia también es conocida por su biodiversidad en animales y por su gran variedad y diversidad de ecosistemas. El turismo es una de las fuentes más importantes, juntamente con la agricultura, para en el ingreso económico. Y podemos ver de que tiene una industria que es una de las más diversificadas de la parte oriental del continente. El 30% de su Producto Interno Bruto lo obtienen de la producción agrícola. Se destaca la producción de café, el té, y el principal puerto del país es el de Mombasa. La Unión Europea es su principal, si van el término, benefactor o socio dentro de los negocios que se desarrollan en el país. También Kenia se caracteriza en estos últimos decenios por ser el semillero de los campeones olímpicos.
en las maratones. Dentro de las religiones vemos de que el 83% corresponden con los protestantes, es decir, con la religión cristiana, y dentro del cristianismo tenemos al protestantismo, a los luteranos, a los presbiterianos, a los metodistas, a los evangélicos, a las asambleas de Dios, a los romanos apostólicos, etc. Testigos de Jehová también están presentes en Kenia. Cuenta con más de 28,000 ministros distribuidos en las diferentes religiones. También hay un 9% que profesan el islamismo, y también hay las religiones o las creencias propias, muy poco, pero de las poblaciones originarias. Nosotros podemos ver estas características de las poblaciones originarias. Estos son los zulus, con esa vestimenta tradicional, y que lógicamente hoy se han incorporado dentro de la oferta turística que tiene el país, puesto que cuando se realizan los safaris fotográficos, entonces también se van a visitar estas poblaciones locales que generalmente viven en chapapas, en construcciones hechas de madera, hojas de palma, etcétera. Y se logra, es decir, que también parte de los beneficios económicos que genera el turismo puedan ir a las poblaciones locales. En este otro sector tenemos esas playas hacia el Índico, hermosas playas con aguas color turquesa, y que realmente son muy propicias también para la actividad turística de los destinos de sol y playa. Aquí tenemos una de las principales ciudades, Mombasa, ¿no? Y donde inclusive se han creado dentro de la misma ciudad, como en otras ciudades se crean los bosques urbanos, aquí han creado un área protegida donde se tienen especies que casi estaban en extinción. Están ahí los rinocerontes negros, también hay jirafas, y donde los turistas tienen la opción, inclusive como ven ustedes aquí a esta mujer, ¿no?, de poder estar en contacto directo con los animales. También hay las actividades de los deportes acuáticos en las playas, y también, es decir, tiene esas características. Son países pobres que están en vías de desarrollo, y cuando yo veo esta imagen, hay un lugar idéntico. Solamente tuviéramos que retirarla aquí a la mujer que está de blanco por la vestimenta, pero es idéntico. Hay ese tipo de línea férrea, hay este tipo de casitas, y esto está en la carretera que une Santa Cruz a Yacuiba. Está antes o casi llegando a Abopó, a la población de Abopó, y esta es todavía la línea del tren que va hacia ese sector, ¿no? Es idéntico, con esas mismas características, la basura, la pobreza, ese tipo de construcciones. Y también tiene, es decir, no nos olvidemos de que en el sector que va hacia Camiri, la carretera que va a Yacuiba, corresponden a bosques
secos, ¿no? Es decir, al Chaco boliviano. Y las características climatológicas aquí también son así, ¿no? En casi gran parte del África, a pesar que aquí en Kenia sí hay mayores precipitaciones pluviales, en cambio en otros sectores, en otras regiones hay menos precipitaciones y menos lluvias. Otra actividad que se realiza mucho en los destinos turísticos fuera de las ciudades es la astronomía, donde se puede ver en las noches realmente las constelaciones, una maravilla que se puede ver en el cielo, esas constelaciones, esas estrellas, la Osa Mayor, la Osa Menor, la Cruz del Sur. Es decir, realmente se puede pasar horas uno contemplando esas características. Y aquí tenemos una de las actividades que más se desarrolla, que es el safari fotográfico, ¿no? Donde las movilidades han sido adaptadas para poder trasladar turistas. Si ustedes se dan cuenta, este es un Jeep antiguo, pero le han puesto tres estructuras metálicas con los asientos para que puedan soportar y sentarse los turistas y estos puedan tener un contacto visual con los animales, ¿no? Y esa es justamente la característica fundamental que tienen estos destinos turísticos. Acá podemos ver cómo estos sectores y las características climatológicas que tienen cada uno de estos sectores en sus diferentes pisos ecológicos hacen de que hayan y existan paisajes muy hermosos, paisajes realmente trascendentales con una belleza única. Aquí podemos ver a los animales en su propio hábitat. Estas son las ciudades cosmopolitas, ciudades grandes, con edificios altos, pero eso no les quita esa característica de países que tienen, es decir, también unos altos índices de pobreza, ¿no? Acá tenemos también áreas protegidas donde se pueden observar a los animales. Aquí tenemos una de las montañas más empinadas. Inclusive podemos ver vestigios de nieve que en las épocas de invierno, que no hay mucho, que no es muy grande tampoco la oscilación de las temperaturas en el invierno, pero sí en las alturas podemos ver de que hay un nivel de inhibición, ¿no? De nieve. Acá tenemos la utilización de los materiales del lugar para poder hacer y combinar con la infraestructura turística, hotelera y de recreación en la parte costera, ¿no? Y aquí tenemos las grandes reservas donde podemos observar a los animales. Aquí tenemos la capital, Nairobi. Tiene dos capitales, Mombasa debe estar por acá también. Y vemos cómo comparten la parte del Parque Nacional del Serengeti juntamente con Tanzania, en la Reserva Nacional de Masai también. Aquí tenemos el área de forestación de Kakamega, el Parque Nacional de Aberdare, el Parque Nacional de
Mansabit. Entonces, ha desarrollado mucho en ese sentido la protección al medio ambiente y, lógicamente, también la protección a los animales que existen en esta región del continente y, lógicamente, que también reciben bastante ayuda de la cooperación internacional para poder, de alguna manera, poder lograr la conservación de estos lugares, porque no nos olvidemos de que hay población local en estos parques y la actividad agrícola en muchos de ellos es muy, muy deficiente, y esto justamente por la falta de agua, ¿no? Generalmente la producción agrícola las realizan a secano. Eso significa de que están sujetos a las lluvias. Y si no llueve un año, pues no hay cosecha y la gente no tiene con qué alimentarse. Entonces, el gobierno tiene que ingeniarse la forma de poder lograr de que estos grupos étnicos puedan sobrevivir. Acá tenemos a los Zulus que están haciendo una demostración de sus tradiciones con la utilización del arco, la lanza, el baile, la utilización de su vestimenta que siempre es roja, ¿no? Luego vemos aquí también cómo esta parte de la montaña todavía tiene nieve y aquí podemos ver a los animales totalmente en su hábitat, recorriendo estas grandes extensiones. Masai Mara, la Reserva Nacional de Masai Mara es una zona de la sabana protegida en el sudoeste de Kenia, a lo largo de la frontera con Tanzania. En ella habitan animales como leones, guepardos, elefantes, cebras, hipopótamos. Los ñus atraviesan sus llanuras durante su migración anual. El paisaje está compuesto por llanuras con hierbas y colinas ondulantes que atraviesan los ríos, el Mara y el Talek. La zona cercana está salpicada de aldeas y que son pueblos originarios que corresponden a los masaís. Aquí podemos ver, por ejemplo, esa gran cantidad de animales totalmente diseminados, ¿no? Y que están en su hábitat. Luego tenemos aquí tenemos la ciudad de Nairobi, que es la capital de Kenia, además de su centro urbano. La ciudad tiene el Parque Nacional de Nairobi, una gran reserva de caza conocida por criar rinocerontes negros en peligros de extinción y alberga jirafas, cabras y leones. Junto a ellas hay un prestigioso orfanato de elefantes que está administrado por David Wills Trust de Nairobi, que es una organización sin fines de lucro y que está justamente financiada por los grandes tour operadores. A menudo sirve como punto de partida para realizar recorridos de safaris por los otros lugares de Kenia, ¿no? En el centro de la ciudad, las torres del Chic, que las podemos ver en este sector. Esas son las torres que tienen una forma cilíndrica y que en ella funciona uno de los centros de eventos y de convenciones más grandes que tiene el país. Muy próximo está el Museo Nacional de Nairobi, dedicado al arte, los artefactos, la vida salvaje de los antiguos homínidos de Kenia, de las poblaciones aborígenes. El santuario del centro de la jirafa cuenta con una plataforma para alimentar con la mano a los animales y los turistas realmente disfrutan mucho de ello porque están en contacto directo con estos animales, como vimos a esa mujer cuando daba de alimentar
a la jirafa. Acá tenemos el Parque Nacional de Amboseli, que es la reserva natural con abundante fauna, como elefantes en libertad y 600 especies de aves que se encuentran diseminadas en el área. Aquí tenemos el lago de Canuri, donde podemos ver nosotros uno de los lagos alcalinos del Gran Valle de Zifi, situado a una altitud de 1.754 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al sur de Nakuru, en Kenia Central. Tiene una superficie de 5 a 45 kilómetros cuadrados. Está protegida por el pequeño Parque Nacional del Lago de Nakuru, que forma parte de los parques nacionales de Kenia. Abundan las algas y esas algas tienen el color de esas algas hacen también de que sirvan de alimento para esta gran cantidad de flamencos, y por eso también el color de las aguas y el color del plumaje de los flamencos. Hay otras aves en la zona, al igual que los jabalíes y otros mamíferos grandes también se han introducido a los rinocerontes blancos y negros en este sector, justamente por la abundancia de agua que puede existir en época de lluvia. Acá tenemos la Reserva Nacional de Samburi, con un gran número de especies de animales terrestres, aves, y que son vistas estas desde los vehículos como hemos observado, que son expresamente adaptados para la realización de los safaris. Una de las características, por ejemplo, de las jirafas en estos últimos serán pues miles de años, ¿no? Las jirafas han ido desarrollando mucho más el cuello. Y esto debido a que necesitan estirarse más para poder obtener el alimento, y generalmente el alimento lo obtienen de los árboles, ¿no? Y como vemos, estos árboles no tienen gran follaje para poderlos alimentar, entonces ellas tienen que ir buscando, y su naturaleza propia hace de que el cuello vaya creciendo dentro de la evolución que han tenido estos animales. Y si pueden observar aquí, por ejemplo, las pasturas, estos son unos pastos que están totalmente secos. Eso significa que esa fotografía ha sido tomada en la época en las épocas más secas, donde los animales tienen el mayor problema de sufrimiento porque no encuentran la hierba necesaria para su alimentación. Aquí tenemos el Parque Nacional de Aberdare. Es un parque nacional de Kenia, se extiende por el límite entre los condados de Nyandwura, Muranga, cubre las zonas más altas de los montes Aberdare en el centro de Kenia y la saliente de Aberdare en su parte este. Zino Arca es una organización benéfica dedicada a la protección de esta zona con un hábitat crítico. El parque está situado a unos 100 kilómetros al norte de Nairobi y se extiende sobre una amplia variedad de terrenos, ya que abarca una altura que va desde los 7.000 pies, no metros, sino 7.000 pies a 14.000 pies sobre el nivel del mar. Como podemos ver, acá el sector está tiene mucho mayor forestación, y eso permite, lógicamente, mejores condiciones de habitabilidad para las especies. Dentro de la oferta de servicios turísticos, tenemos en Nairobi una gran variedad de establecimientos de hospedaje, desde hoteles de cadena, como es el Hilton Nairobi, el Nairobi Azure, el Shoot Panam Resort, el Internacional Nairobi, que son hoteles de 5 estrellas, y hay una gran diversidad de ofertas de alojamiento,
como también de actividades turísticas que se puedan realizar en este país. Dentro de la gastronomía, en Nairobi hay una gastronomía basada en las carnes rojas. Eh, Tenemos el restaurante Tamarino en Mombasa, el Des Roots en Nairobi, el Golden Spring en Karuru, y también tienen dentro de su oferta gastronómica bastante la utilización eh, en este caso, de toda esa producción que oferta eh, la parte piscícola en las playas, también en los ríos, como también en los pequeños lagos que tiene, ¿no? Pero la parte costera les provee también eh, una muy buena pesca y muy surtida, que lógicamente la van y la incorporan dentro de su oferta gastronómica. Aquí tenemos el Parque Nacional del Serengeti. El Parque Nacional del Serengeti es un parque nacional de gran proporción. Tiene 13.000 kilómetros cuadrados. Está compartido entre Tanzania y Kenia. Es famoso por las migraciones anuales de los miles de ñus, los 5 grandes animales del parque, así llamados por los cazadores desde hace años, son el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte, el búfalo café. El parque también es hogar de hienas, guepardos, cebras, aves rapaces y muchas otras especies. Cerca del parque se encuentra la garganta de Olduvai, donde se han encontrado muchos fósiles y artefactos de grupos eh, eh, homidos, es decir, de donde se piensa que han ido evolucionando hasta llegar a los Homo sapiens, ¿no? Zonas de conservación de Ngorongoro, que forma parte de los grandes ecosistemas del Serengeti. ¿Preguntas? Bien, no habiendo más preguntas, entonces quedamos ahí. Hasta luego.